Hola, buenas tardes, Ok, doctores. Hola, buenas tardes, doctores y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. Mi nombre es Stephanie Baide. Los ácidos nucleicos, antes de hablar de ellos, vamos a empezar a hablar un poco acerca de su historia. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos en el año de 1869 por Mecher, el cual estaba trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón, y gracias a ello obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia primero se le llamó como nucleína por encontrarse en el núcleo. Y años más tarde se fragmentó esa nucleína y se separó un componente proteico y en un grupo protéstico. Este último por ser ácido y se le llamó ácido nucleico. Pero años más tarde, en los años 30, Pocel comprobó que tenía una estructura bastante compleja. Y en el año de 1953, los científicos James Watson y Francis Crick descubrió la estructura tridimensional en uno de esos ácidos, que concretamente fue cuando fue llamado el ácido desoxirribonucleico, conocido como el ADN. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros. Estos monómeros son denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato. Estos polímeros lineales están unidos alrededor de la cadena del ADN, sin periodicidad aparente. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácido desoxirribonucleico y ADN, que posteriormente mi compañera hablará de ello. Y los nucleótidos se encuentran entrelazados entre sí y están formados por largas cadenas de nucleótidos, de grupo fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más grandes que se conocen como moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales, los aminoácidos son nucleótidos. De hecho, sabemos que los ácidos nucleóticos constituyen el depósito de información, porque en el ARN es donde se guarda toda la información. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas casi son iguales. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético. Que podemos establecer una forma que a una secuencia de 3 nucleótidos en un ácido nucleico corresponde a un aminoácido en una proteína. Y los ácidos nucleicos son las moléculas que tienen la información genética de los organismos y son las responsables de su transmisión hereditaria. Y dentro de los ácidos nucleicos encontramos las bases nitrogenadas, los glúcidos y el ácido fosfórico. Este último aporta el carácter ácido a la molécula y también el nombre. Las bases nitrogenadas son moléculas cicladas que presentan un alto contenido en nitrógeno. Este átomo puede fijar reversiblemente protones, dando el carácter básico a la molécula, aunque a su vez es una base débil. Y hay dos grupos de bases nitrogenadas, según el anillo y la base de estas mismas, que estas bases las podemos conocer como bases purínicas o purídicas, y dentro de las bases nitrogenadas encontramos la adenina y la guanina. Eso ha sido todo de mi parte, los dejo con mi compañera Giselle. Hola, mi nombre es Giselle Marquina y voy a explicar sobre las funciones de los nucleótidos. Los nucleótidos constituyen las piezas elementales en las construcciones de los ácidos nucleicos. Por algunas de estas moléculas presentan funciones biológicas por sí mismas. Los ribonucleótidos, derivados de la adenosina, ATP, ADP y AMP, intervienen en todos los cambios de energía metabólica que se desarrollan en el interior de la célula, ya que la ruptura de los enlaces de grupos
de los grupos fosfatos, especialmente el del grupo Y, proporciona un gran desprendimiento energético. En algunos ribonucleótidos, el grupo fosfato establece un enlace no solo en el carbono 5, también en el 3, formando un anillo. Y este da lugar a una serie de ribonucleicos cíclicos que desarrollan importantes funciones de segundo mensajes para la acción de las hormonas. Participan en la regulación del metabolismo celular. Los más comunes son el AMP cíclico, y el GMPC, que significa que es el GMP cíclico. Existen nucleótidos que forman parte de la estructura de otras moléculas más complejas, como las coenzimas NAD, nicotina, adenina de nucleótido, el FAD, flavina, adenina dinucleótido y coenzima A, con importantes funciones en la catalización enzimática. Ahora, los polinucleótidos. Para formar un polímero de nucleótidos, estos deben unirse entre sí de forma fuerte, covalente, para asegurar una estabilidad de la macromolécula. De igual manera que los aminoácidos se enlazaban en cadenas peptídicas. Los enlaces se denominan nucleótidos y son uniones fosfodiéster, como había mencionado mi compañera anteriormente, a través del grupo fosfato que enlazan el carbono 5 de un nucleótido con un carbono, que es el carbono 3 de un segundo nucleótido. Los grupos fosfato pH 7 están encargados negativamente, o sea que tienen una carga negativa. El ADN y el ARN son por lo tanto compuestos de carácter ácido, tal como indican su nombre. Este tipo de enlace permite la creación de un esqueleto de la cadena construido por las pentosas y el grupo fosfato alternantes. Las bases nitrogenadas que no participan en el enlace quedan a manera de radicales y su sucesión forman la secuencia de las bases. La unión da lugar a una cadena nucleotídea que por convención comienza por el extremo 5 a la izquierda y termina por el extremo A la derecha. Una cadena de menos de 50 nucleótidos se denomina oligonucleótidos. Para distribuir la estructura de los ácidos nucleóticos se utiliza el mismo sistema para las proteínas. Se divide el análisis en sucesivos niveles de complejidad que van suponiendo el objeto de determinar la conformación, arquitectura especial de la macromolécula. Ahora voy a explicar las estructuras que hay dentro de este grupo. La estructura primaria o la secuencia de nucleótidos a bases que forman la molécula del ácido nucleico. Por convenio, se empieza por el carbono 5, libre de la cadena hasta alcanzar el extremo 3. El orden de los nucleósidos en la cadena define la secuencia del ácido. Ahora voy a explicar la estructura secundaria, también llamada disposición especial de los nucleótidos consecutivos. La estructura terciaria o conformación global, que es otra estructura que se presenta en ellos, y las estructuras secundarias, que tiene un análisis especial de la molécula. También tiene disposición relativa de nucleótidos que están próximamente en la secuencia. Y el ADN, que tiene la asociación de dos cadenas polinucleóticas a través de las BM, y el ARN determina las regiones de las moléculas. Estas dos cadenas las va a explicar con mayor detalle mi compañera. Y esto es todo de mi parte. Gracias. Ok, existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se encuentran en todos los tipos celulares, tanto animales como vegetales o bacterias. Solamente los virus carecen de los dos, disponiendo bien de ADN o ARN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es la molécula depositoria de la información genética. Son estructuras
filamentosas, muy largas, pero flexibles. Los cromosomas están formados por una sola molécula, tremendamente larga de ADN, que contiene millones de nucleótidos. La secuencia de estos nucleótidos almacenan toda la información genética del individuo. En las células eucariotas se localizan básicamente en el núcleo, aunque también una cantidad bastante más inferior al nivel de las mitocondrias 1%. El ARN, ácido ribonucleico, las moléculas de ARN son las ubicadas y variadas, que los de la ADN se encuentran tanto en el núcleo como en la citoplasma celular, existiendo moléculas de ARN que pueden ser diferenciados por su localización, tamaño, conformación y función. Características del ARN. Ok, la estructura primaria del ARN es una sola cadena polinucleótida. Son monocatenarios, formados por ribonucleidos cuyas bases son guanina, citosina, adenina y guanina o uracilo. En algunos tipos de ARN son frecuentes las bases secundarias y las modificadas químicamente. Ok, en este cuadro podemos ver las bases nitrogenadas, el azúcar, la localización y función del ADN y ARN. En las bases nitrogenadas podemos ver que en el ADN encontramos guanina, adenina, citosina y timina, mientras que en ARN se encuentra la guanina, adenina, citosina y uracilo. En el azúcar, en ADN, encontramos la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. En la localización podemos encontrar el núcleo, el cloroplasto y la mitocondria. En cambio, en el ARN encontramos el nucleolo, los ribosomas y citoplasma. Por último, encontramos en el ADN la transmisión de características hereditarias y la síntesis de ARN. Mientras que en ARN se encuentra la participación en la síntesis de proteínas. Ok, esto ha sido todo por nuestra participación y espero que hayan aprendido. Gracias.